mi niño interno. Para los que no me conocen, ya he compartido algunos talleres con Mónica, soy pediatra, llevo más de 30 años, siempre oí de cómo las emociones influían en la enfermedad. Lo estudié incluso porque, incluso yo me gradué de pediatra en el 92 y ya sabíamos que cuando a un niño le duele la barriga por mucho tiempo, o la panza, como dicen en Argentina, había que buscar una causa funcional, se decía en esa época. Sin embargo, nadie encontraba la herramienta para encontrar esa causa funcional. Y claro, un día sucedió que mi hijo había hecho un cuadro que la literatura decía que el 95% era emocional y yo me encontraba allí, pediatra de 30 años, viviendo esa experiencia sin saber qué camino tomar y obviamente, claro, pensando en un psicólogo, pero solo desde qué puedo arreglar en él. Entonces encontré el camino que decía, ¿qué puedo arreglar yo? Recuerdo haber ido con el psicólogo, pero el rato que yo llegué allá, la pregunta que yo le hice, yo iba a preguntarle si podía decirle que mi hijo vaya o cómo era la manera de decirle que mi hijo vaya porque ya era un adolescente. Más ese instante se me ocurrió una pregunta que era, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo encuentre firmeza? Y eso cambió todo. Ese día me encontré con una constelación y aquí estoy compartiendo desde mi profesión y mi experiencia de mamá esto, sanando a mi niño interno. ¿Por qué y para qué enfermamos? Realmente cuando hablamos de este tema, hablamos de tres cosas importantes. Siempre la salud, su opuesto va a ser la enfermedad. Si estamos sanos es porque no estamos enfermos, si estamos enfermos es porque estamos sanos. ¿Y qué es esto del niño interno? Andrea nos ha estado contando durante esta fascinante charla de cómo manejar y enseñar, acompañar a los niños a procesar la información que tienen adentro de las emociones. ¿Sí? Nos ha estado invitando a mirar a nuestro niño, al que tenemos afuera. Y por un rato dijo, él es el espejo de lo que nosotros llevamos dentro. La vida es como andar en bicicleta, dijo Einstein. Para mantenerte en equilibrio hay que moverse. Pues, es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que me mantiene en equilibrio? Imagínate, subes a la bicicleta y si no te mueves, si no pedaleas, te caes. Por eso en México es muy gracioso, como la gente suele decir, pedaléale, pedaléale. Y este equilibrio entre lo interno y externo solo lo puedes trabajar tú, no te lo puede hacer nadie más. Cuando hablamos de salud, hablamos de una persona sana y cuando hablamos de un ser sano, hablamos de un equilibrio, de una armonía, de un balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Si tenemos un cuerpo muy desarrollado, como en la primera imagen, y descuidamos la mente y el espíritu, entonces estaremos en esa carrera loca de atender a nuestro cuerpo en todo lo que nosotros intuimos que él necesita. Si hacemos un desarrollo exclusivo de la mente, tenemos menos desarrollo de espíritu y cuerpo. Por ejemplo, en la biografía de Steve Jobs, él contaba que él todos los días se ponía el mismo pantalón, no el mismo, no, dentro de lo que tenía, el mismo color de blue jean y el mismo buzo, porque no iba a perder tiempo vistiendo su cuerpo cuando tenía mucho que atender en su mente. O puede ser el caso, ¿no? Que nosotros estemos muy espirituales y de esa manera nos perdemos de estar también en el cuerpo. Es decir, hay un desequilibrio. ¿Desde dónde atendemos la enfermedad? La atendemos generalmente desde el cuerpo. Los médicos, de hecho, la medicina alópata trabaja desde el cuerpo. Los curanderos chamánicos trabajan desde el espíritu, porque es algo que no vemos. ¿Sí? El cuerpo, la enfermedad es una expresión en lo físico, en el cuerpo. Hay agentes externos como los microbios, el tan mentado SARS-CoV, como le dijo un niño al virus, elementos internos como la alimentación, elementos externos como el medio ambiente y otros desconocidos que influyen en la alteración del equilibrio corporal. Pero la mente también se altera cuando vivimos en un ambiente difícil, cuando todo lo que nos rodea parece enfadarnos o molestarnos y el cuerpo no lo expresa todavía. Lo que tengo en mi mente consciente, mi enojo, mis pensamientos y sobre todo lo que está en mi mente inconsciente. Y enferma el espíritu, claro que enferma el espíritu. Por eso es
tan interesante que conforme avanza la ciencia se puede ir entendiendo cómo han trabajado los chamanes durante tanto tiempo o cómo trabajaban desde esa medicina ayurvédica en la cual se habla de que esa medicina no solo es la medicina, sino todo lo que la engloba. Esta es la maravillosa naturaleza. Ahora que estamos justamente en este proceso, viviendo esta experiencia, se compartió muchísimo cómo la naturaleza se limpió, cómo las aguas se hicieron cristalinas, aparecieron peces en los ríos, aparecieron cóndores. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que acaso la naturaleza no nos necesita para mantener su propio equilibrio? Cuando hablamos del cuerpo humano, ¿sí? Hablamos de un equilibrio entre la mente y las emociones, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Cuando yo estudié medicina, incluso cuando me gradué de pediatra en el 91, el sistema nervioso muy poco se sabía. Primero se pensaba, cuando estudié medicina, que hay un área donde se habla, hay un área donde se mueven los brazos, hay un área donde se mueven las piernas y que si esa área se daña, pues perdemos la función. Pero para fines del siglo pasado, para 1990, con el descubrimiento de la resonancia magnética, se empieza a comprender que el sistema nervioso no es solamente una cajita de funciones, sino que es un sistema eléctrico magnético perfectamente engranado que está constituido por todas las neuronas y que forma una especie de red, tal cual la nube, tal cual los celulares, una especie de red, y que esta red recibe información tanto de las emociones y de la mente, tanto del sistema endocrino y tanto del cuerpo, y actúa de ida y vuelta, recibe información, manda información, lo que en medicina solemos llamar retroalimentación. Este gran descubrimiento por fin permite a la medicina incorporar a la mente y a las emociones algo tan invisible dentro de lo que es la unidad corporal. Desde siempre sabemos que la salud es el equilibrio, el bienestar entre el cuerpo, la mente, el espíritu y el entorno que nos rodea. Sin embargo, recién para fines del siglo pasado, para 1995 en adelante, se empieza a incorporar visiblemente esta comprensión. Y esto es súper importante porque se descubre cómo las emociones, al activar ciertas redes de la mente, permite del sistema nervioso liberar sustancias que se llaman neuropéptidos que van al cuerpo y permiten actuar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bueno, en la mente, a su vez, está constituida por varias cosas. Todo lo que yo creo, todos los conocimientos que yo he adquirido, todas las verdades. Pero a veces nosotros hemos convertido creencias en verdades. Y por eso ese tema de los mitos, por ejemplo, ¿sí? Lo que decimos, hay un programa que dice los 100 mitos que no son verdad. ¿Cuántas veces hemos convertido una creencia en una verdad y estamos funcionando desde esa creencia en nuestra mente? Y de esta manera hemos visto cómo la rueda de las emociones disparan el movimiento. Si estamos alegres y nos rodeamos de amor, si estamos orgullosos porque hemos logrado algo, disparamos un tipo de neuropéptidos en el cerebro que nos generan alegría, dopamina, serotonina, nos hacen reír, permite que llegue más sangre al cerebro, a los músculos, al corazón, al sistema endocrino, y somos una felicidad total. Ejemplo, el enamoramiento. Pero cuando nosotros estamos en modo rabia, tal cual el celular, en modo rabia, en modo tristeza, en modo miedo, ¿sí? Se llena de sangre otras áreas del cerebro que liberan otras sustancias que generan constricción de los vasos sanguíneos, llega menos sangre al corazón, menos sangre al riñón, menos sangre a los pulmones, menos sangre al cerebro. Y si además siento miedo y quiero huir, la sangre va directo a los músculos porque tengo que salir corriendo. Así funciona nuestro cerebro. Esto ya es científico. Entonces, cuando las abuelas decían que las penas enferman, no nos queda la menor duda. Ya no nos queda la menor duda desde la ciencia. ¿Y cómo funciona? Esta es una foto un poco cargada de información, pero se puede ver clarito como el estímulo emocional, es decir, yo, por ejemplo, voy por la calle, me amenaza un perro. Sí, yo quiero salir corriendo, el tálamo recibe información, manda la orden al hipotálamo y el cuerpo a velocidad más rápida de lo que yo me doy cuenta,
salgo corriendo porque la sangre llegó a los músculos y se liberó sustancias, ese es el estrés. Adrenalina, noradrenalina, más sangre a los músculos, salgo huyendo. Y luego cuando ya paro, digo, no sé ni cómo corrí tan rápido. ¿Cómo es que fui tan efectiva? Me salvé. Es decir, después tomo conciencia en mi corteza sensorial que informa al resto del cerebro que ya superé esta emoción de angustia. Así funciona nuestro cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro de los niños? De estos niños que requieren tanto acompañamiento porque están en proceso de aprendizaje que nos habla Andrea. Los niños antes de los 7 años solo aprenden asociado a dolor o placer. Si estoy jugando, sí, y en el juego yo me divierto, entonces asocio placer a jugar. Si Andrea les da su clase de hacer galletas y durante el juego, durante la cocina es muy divertido hacer las galletas, asocio con placer. ¿Sí? Si voy a la escuela y mi profesora me enseña jugando o con placer o con gusto, asocio con placer, pero si mi profesora me amenaza, definitivamente asocio dolor. Luego odio estudiar, por simple que fuera. Si durante la hora de comida, donde mamá llega de trabajar, papá también llega con toda la carga de trabajo y llegan a casa y la hora de comida es una discusión de si alcanza el dinero, si hay que pagar el arriendo, si hay que cumplir con esto, con el otro. El niño asocia hora de comer con dolor, no come. Entonces, es súper común la consulta. Mi hijo no quiere comer. Este hijo que no quiere comer generalmente activa una respuesta de angustia en mamá que dispara, que genera una retroalimentación que agrava esta angustia y como decía Andrea, genera una resonancia magnética, una resonancia, un campo de resonancia en donde todos comparten la misma angustia. Las neuronas en espejo es la clave de este evento mamá-hijo. Este italiano, Giacomo Rizzolatti, descubrió o se publicó su descubrimiento en el 96, pero en realidad se las conoce desde 1940 porque fueron estudiadas para ver cómo nos convencían a la humanidad de consumir productos. ¿Sí? Entonces, en esto se basan las propagandas visuales. Cuando un mono ve a una persona cómo come un plátano, el mono aprende y por lo tanto luego lo repite. Estas neuronas en espejo funcionan de esta manera. Estoy en la mesa con mamá y me han servido un brócoli, por ejemplo, que es una cosa nueva en el plato, y mamá en ese momento está discutiendo con papá porque se ha olvidado de alguna cosa que no trajo a casa, ¿sí? El niño asocia brócoli con discusión y lo graba en su cerebro con molestia. Entonces, la próxima vez que primero asocia el brócoli a la molestia, la próxima vez que le sirven un brócoli va a ser de súper feo. Pero también asocia brócoli, mamá enojada, discusión con papá, y aprende que debe reaccionar igual que está reaccionando mamá a cuando le ponen el brócoli. Entonces, no es rara la consulta de los papás cuando dicen, la hora de la comida es una batalla campal en casa, doctora. Nadie quiere comer, nos gritamos, todos salen, el papá me dice que yo soy la responsable, que se van a morir de hambre, yo estoy desesperada, hago todo lo posible. ¿Qué pasó? Se hizo un mapa mental. El niño aprendió que cuando le dan un verde, esta es la manera de reaccionar, dejando de comer, gritando y saliendo de la mesa. Que si le dan un pan, que generalmente hay una hora del pan donde es más agradable comer porque no está mamá ni papá, sino solo la persona, la abuelita, la persona que lo cuida, ese sí lo come con gusto. Y genera un campo mental, pero este campo mental a su vez resuena con los hermanos gracias a estas neuronas en espejo, y resuena con los papás. Y de esta manera ya se estableció que la hora de la comida es la hora de la discusión. Entonces el niño va a otra casa, lo recoge mamá y le dicen, qué maravilla, qué bien se portó. Y mamá llega casi y dice, pero ¿cómo te portas también? Aquí no quieres comer, pero si vas en tu amiguito sí comes. Porque allá hay otro campo de resonancia que hizo que el niño activara otras rutas cerebrales. De esta manera el niño graba emociones. Esto me impactó mucho, lo puse porque un hijo mío me dijo que este era su cuadro favorito. Yo quedé impresionada, porque este es el cuadro de El Grito de Van Gogh, que cuando lo vi en grande dije, Dios, ¿qué le está pasando a mi hijo en su cabecita?
era pediatra, pero todavía no se sabía de todas estas cosas del cerebro. Y el niño va grabando en su cabeza todas estas emociones. ¿Sí? Va aprendiendo a responder con enojo, con su carita torcida, con admiración. Y eso se queda incorporado en esta red neuronal de la memoria y está allí como un programa de computadora, listo para que la próxima vez que reciba un estímulo como el brócoli, él reaccione. Y de esta manera el niño graba dinámicas, pero no solo graba sus dinámicas, sino que copia dinámicas de los padres. Y cuando ve una cara así, ya sabe por dónde viene esa cara. Y cuando viene una cara así, ya sabe, si mamá llega así, él sonreirá. Si mamá llega así, él estará muy triste. Si papá llega así del trabajo y llega diciendo que este país no vale para nada y que el jefe es una desgracia, entonces el niño, ¿qué sabe? ¿Qué copia en su cerebro? Que el país no vale para nada y que es una desgracia y que el presidente no sirve. Y sin darnos cuenta, estamos haciendo una epidemia, una pandemia mental en nuestros hijos, un terrorismo mental, porque les estamos contando a nuestros hijos que todo está mal. Imagínense qué ganas tendrán. Imaginen ustedes. Pero lo más interesante es que estos eventos, estas dinámicas, también se heredan. También, como nos decía Andrea, vienen de atrás, de papá y mamá que estuvieron oyendo que la vida es muy difícil, que el trabajo es muy difícil, que el país es imposible, que este país es un desastre, que la corrupción, todo el tiempo oyendo, heredando, oyendo, repitiendo y actuando. Entonces, el refuerzo que se hace en el cerebro o el programa que se hace en el cerebro es un programa que va a reforzar en el futuro lo mismo. Entonces, vamos a la vida, vamos al trabajo, que ya voy odiando el trabajo porque mi papá dijo que en el trabajo lo explota. Me he graduado de PhD, voy a mi trabajo y en el trabajo me topo con lo mismo. ¿Cómo voy a reaccionar? Según mi mapa mental, el que se me hizo antes de los 7 sobre todo. A partir de los 8 años, el niño ya va grabando en esta red neuronal, sus memorias ya se basan en el desarrollo cognitivo, es decir, en el conocimiento. Ya puede incorporar palabras, ya puede incorporar datos, ya puede observar, ya puede razonar y ya puede imaginar, pero sobre todo el niño graba a partir del razonamiento. Sin embargo, la mayor parte del disco duro, donde se desarrolló el 99% de las capas cerebrales, ya se hizo en los primeros 7 años. Entonces, toda emoción, vamos a ver, la emoción que me despierta el brócoli, que es el estímulo, me despierta una sensación de asco o de ira. Inmediatamente hago un pensamiento y genero una conducta. Solo con el brócoli. Entonces, ningún niño ama los verdes. Yo me sorprendo, es que creo que en mis 33 años de médica, conozco a 3 niños que amen las verduras. De hecho, es muy gracioso ver cómo asocian verduras a enfermedad, verduras a asco, verduras a ganas de vomitar, etcétera, etcétera. Y es aquí donde en este círculo que se genera a partir de una emoción, nos invita a mover, porque la emoción genera una reacción 400,000 veces más rápida que un segundo. Y nosotros vivimos constantemente reaccionando. Estamos condicionados para reaccionar. Es como que nuestro cerebro fuera una gran computadora y hubiéramos metido programas, reacciona, reacciona, reacciona. Pero ¿quién metió esos programas? Metió nuestra mamá primero, nuestro papá, nuestra familia, la vida, los ancestros a través de la información genética. Se reforzó con los campos de resonancia que nos habla Andrea. Y de esta manera nos hemos convertido en unos robots porque estamos programados por todo el mundo menos por uno mismo. ¿Cuándo yo voy a pensar, cuándo voy a incorporar mi conocimiento y mi raciocinio que empieza a los 8 años? ¿Cuándo yo voy a tomar el control de mí? Si sigo actuando de la manera en que me dijeron. Y obviamente cuando mi hijo me lo muestra, solo me está haciendo el regalo más grande, que es mírame para que te mires. Por eso Andrea hablaba de la importancia de trabajar con los padres y con los hijos, porque al hijo le acompaña a gestionar o a habilitar o a transformar en positivo esa emoción, pero al padre le acompaña a reconocerse para que él también pueda incorporar nueva información a partir del razonamiento, del conocimiento.
Cuando enfermamos, les hablaba que el dolor abdominal, según la pediatría, el 50% del dolor abdominal, sobre todo escolar, es funcional. Funcional significa emocional. Pero los papás no, el niño lleva meses, generalmente son 6 meses, 8 meses, pero los papás le empiezan a atender al niño por su dolor cuando ya se convierte en un problema en casa. A veces el niño lleva 2 meses diciéndoles me duele y a veces les duele justo antes de ir a la escuela. ¿Y ustedes creen que yo he recibido un dolor abdominal de estos en esta época en donde hemos estado en la cuarentena? Nada, nada, porque los niños no están yendo a la escuela. La escuela es asocio, el reflejo que me dispara la escuela es competencia, agresión, no valgo, no sirvo, saco una mala nota. Entonces, el niño muestra un dolor y solo el dolor, o sea, si no fuera por este dolor abdominal, realmente no iríamos en busca de ayuda. El dolor me mueve. Imagínense que el cuerpo esté recibiendo toda esa información de las emociones disparadas constantemente y no tuviera un mecanismo que se hiciera exterior, porque la emoción es algo que se siente y dispara un pensamiento y una conducta, pero la conducta es la que nos muestra el cuerpo. Entonces me mueve a mirarme. Como padres nos mueve a mirar a nuestros hijos, como me pasó a mí. O como padres, cuando vivimos una experiencia así, generalmente vamos a solucionar el cuerpo, pero hay una sola persona que puede mirar hacia adentro, que es uno mismo. Y entonces allí a veces nos sale el niño interno. Les he puesto esta imagen, yo creo que todos tenemos la misma reacción, imagen de dolor, ¿no? La mamá nos dijo, si te portas mal, te llevo al doctor a que te pinche. Si te portas mal, te llevo al doctor a que te vacune. Entonces generé en el cerebro, ¿sí? Una emoción de dolor que genera un pensamiento, miedo a cuidar de mi salud y genera una conducta. Yo no voy al doctor así, ya voy al final, porque me paraliza el dolor. Entonces, es tan fascinante el cuerpo humano que gracias a él podemos nosotros reconocer que estamos viviendo una emoción de dolor. Cuando grabamos las emociones es muy singular. Por ejemplo, a simple vista parece que este hombre estuviera dormido o enojado. Sin embargo, según esto es victoria. O parece que me estuviera pelando los dientes, como que me va a morder o se burla de mí. Sin embargo, es feliz. Y de allí, pues, los emoticones tan fascinantes en el mundo actual, porque con un solo dibujito he enviado un estímulo que entra 400,000 veces más rápido a mi cerebro y dispara una reacción. Yo recibo un emoticón así, qué emoción, me aman. Recibo un emoticón así, ¿qué pasó? Está llorando. El ojo capta el 100% de las imágenes. 24 en un segundo, el resto entran de manera subliminal a la base del cerebro. 100%. Y el oído solo capta el 40%. Por eso decían los abuelos, si tienes las orejas sordas para las palabras necias y los ojos bien abiertos para el buen ejemplo. Entonces, papás, como hijos, cuando somos padres, ¿sí? Realmente, como decimos, vemos, el cerebro es tan fascinante, tiene una plasticidad que genera nuevas redes neuronales para que yo pueda resolver el problema. Si es que yo decido mirar el evento, si no lo miro, no lo voy a resolver. Necesito enfocarme allá. Y este famoso cuerpo mental, el famoso cuerpo mental tan invisible, ¿sí? Este empieza, como les decía, a ser visto gracias a los estudios de resonancia magnética funcionales. Sin embargo, allí se alojan todas esas imágenes de emoticón que no tienen base física, pero que sí están allí como un archivo de la nube y que bajan a la velocidad más rápida de un segundo para hacernos actuar. Este cuerpo mental que empieza a ser visto gracias a las neurociencias es lo que me tiene aquí compartiendo con ustedes. Aquí tenemos un niño de 1 año, tal vez 2 meses, que está aprendiendo a caminar. Se sabe que el campo emocional de la madre-hijo es uno solo. Unos dicen hasta los 3, en donde el cerebro alcanza el 95% del cerebro de desarrollo, y otros hasta los 7, que alcanza el 99%. ¿Qué significa esto?
que todo lo que le pasa a mamá, sea niño o niña de 3 a 7 años, es percibido por el hijo. Entonces, cuando mi hijo llora, 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 llora y no tiene nada, es muy común en la consulta, ¿quién es la que está llorando realmente? A mí me ha tocado experimentarlo desde mi profesión. Yo recuerdo cuando me formaba de pediatra había un goterito que se llamaba Tropax. Luego el goterito intoxicó a un montón de niños, entonces aparecieron otros goteritos. Pero al niño no le para el cólico. Es que tiene un gasecito atravesado, es que no sé qué. Pero, ¿y cuándo le vamos a preguntar, mamá, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está su campo de resonancia? ¿Qué la tiene histérica? ¿Por qué quiere llorar? Y a su vez ese niño activa en la mamá las neuronas en espejo que la transportan a una información que ella heredó o guardó en este sistema neuronal de redes. Sanando a mi niño interno. Cuando mi cuerpo físico me informa sobre lo que experimento, estoy recibiendo una señal, una alarma, una alerta. Como cuando estoy dando retro y me suena la alerta que dice, cuidado, te vas a topar en algo. Como cuando la alerta actual de la temperatura para investigar si hay riesgo del virus, como cuando nos suena la alarma de la casa que dice que alguien nos abrió una puerta. Estamos tan perfectamente diseñados, maravillosamente diseñados, que nosotros podemos, estamos diseñados para tener una respuesta, como les mostré, automática. Ni siquiera necesita llegar al consciente para que yo sepa que mi cuerpo me está diciendo, eso no me gusta. Y los niños son más veloces que los adultos, porque los adultos hemos ido tapando, tapando, tapando con una cantidad de experiencias que nos ayudan a, a huir, a esconder, a sobrevivir, pero guardando adentro, guardando el enojo, guardando la ira. Y son esos niños nuestros los que activan. Pero también nos activa el mundo que nos rodea, el mundo de las relaciones. Si estoy en una relación de pareja en donde definitivamente es imposible entenderme, también estoy activando mis primeras relaciones, que son con mamá, con papá. Eso es fascinante. Si voy al trabajo y tengo nuevamente, que me preguntaba la vez anterior, un jefe que, que es muy autoritario y que me trata como que fuera la única que está trabajando o que me ignora como que yo no fuera capaz, estoy a través de las neuronas en espejo recibiendo ese estímulo que activa en mi cerebro una información que activa mi respuesta emocional, pensamiento y conducta de la infancia. Y a veces tuve una discusión con el jefe, las mujeres o jefas llegan a casa y en casa se vive, mamá no puede dejar el pensamiento en el trabajo y en casa se genera la misma respuesta en los hijos. Este niño interno nos está haciendo un pedido. Nos dice, muévete, crece, incorpora el conocimiento, incorpora el raciocinio, haz tus propios archivos. No dejes que los archivos que te pusieron porque eran necesarios en su momento sigan conduciendo tu vida. Ya fue suficiente. Agradeceles, diles gracias por traerme hasta acá. Ahora he crecido, me hago cargo. El misterio de la luz y de las sombras. Es foco, ya no hay sombra. Y si la enfermedad realmente fuera esa sombra que nos invita a ver la luz, y si nos permitiera ver realmente, si enfocáramos nuestra atención en ello, es muy seguro, es 100% seguro que encontramos la luz. De esta manera, podríamos dejar de ver a la enfermedad como el enemigo y al doctor, en los cuales me incluyo, como la enemiga total, porque ellos somos siempre nosotros los culpables de todo, de todo, de todo. Y en este momento del virus, no tenemos respuestas porque es una enfermedad nueva, nadie las tiene, todo el mundo lo está descubriendo. Y estamos todos igual expuestos, absolutamente todos, porque todos somos humanos, con emociones, con mente, con cuerpo y con espíritu. Entonces, cuando vivimos una experiencia, quizás ese niño solo está buscando la luz. Quizás es la verdadera llave para abrir ese candado, esa puerta donde ese niño se escondió, se ocultó para que no vieran que estaba esperando un abrazo, para que no vieran
que estaba lleno de furia, que tenía ganas de romper, de pegar, de dañar, quizás pudiéramos atenderlo y abrirle la puerta para que salga a la luz. Y quizás de esa manera podríamos encontrar, darle lo que desde nuestra situación actual de adulto, lo que él quiso cuando era niño. Los niños tienen un amor tan grande, tan infinito. Los dicen que los niños son los representantes de Dios en la tierra. He oído bastante y que solo ellos entran al cielo. ¿Será por eso? Porque son capaces de morir por amor. Los niños creen que tienen que sostener el mundo. Cuando un papá y una mamá discuten en la mesa, supongamos que traían una relación difícil y discuten en la mesa por alguna cosa sencilla y el niño derrama su vaso de jugo y ese día deciden los padres divorciarse, el niño siempre cree que él fue el culpable. Eso es muy común. Eso es la tónica de los niños, porque ellos creen que ellos tienen que sostener. Y eso es un desorden. ¿Sí? Allí quizás el desorden, me encanta esta figura, porque nosotros creíamos que teníamos que salvar al planeta y resulta que el planeta se salvó solo con este virus y somos nosotros los que tenemos realmente que atender al virus, no el planeta, porque el planeta está en su mejor esplendor. Es algo que invita a preguntarnos. Cuando nosotros guardamos estas imágenes que ahora se llaman emojis, ¿sí? Nosotros vemos esta imagen que tiene tantas significancias. Para nosotros parece que es, ¡ay, por Dios, por favor, deme, por favor! Que soy pobrecito y vivo lejos. Y no valgo para nada y no sirvo. Sin embargo, es la expresión de gracias en la cultura oriental. Y entonces llegamos a un punto donde podemos incorporar nuestra información en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro ha alcanzado el desarrollo. Seguimos viviendo desde aquí se alojan las emociones, en el tálamo, hipotálamo, en la base del cerebro. Allí está el cuerpo emocional. Desde que la resonancia magnética funcional entró en uso, se estableció como cuando una persona tiene ira, violencia, se llenan ciertas áreas de sangre más que cuando está alegre. Y, por ejemplo, se ve que cuando hay una película de guerra y la persona está siendo estudiada en esta resonancia, las áreas de violencia se hinchan y disparan las mismas sustancias que si fuera real. Y cuando hay una película de amor, una película bonita, agradable, donde se experimenta emociones positivas, se activan las áreas, otras áreas cerebrales y de esta manera se liberan sustancias como la serotonina que nos hacen sentir felices. Entonces yo hago una pregunta, ¿qué hacemos viendo las noticias todos los días de cuántos murieron? ¿Eso nos permite sostener el mundo a nosotros? ¿Nos permite cargar el planeta? No, pero si yo incorporo esta información y elijo no encender el televisor, yo podría ponerme a ver, ¿sí?, algo que realmente me agrade, o cocinar con mis hijos, o arreglar la casa, o hacer algo que me dé placer. Y de esta manera se beneficiaría mi cuerpo, que liberaría serotonina, que justamente es la sustancia que está disminuida en la depresión, que generaría un campo de resonancia en mi entorno, donde todos compartirían esa felicidad. Y entonces sí pudiéramos hacernos cargo de nosotros mismos y de aportarle a ese planeta que ha resuelto solo lo que le correspondía, también nuestra parte. Por eso los invito a conocer a su niño interno. Solo lo podemos hacer nosotros, desde incorporar nueva información, desde el espejo de la vida, desde mis hijos, desde mis reacciones diarias en las que yo reaccioné como un niño sin darme cuenta. Y luego uno dice, pero ¿cómo pude reaccionar así? ¡Qué inconsciente! Uno lo está diciendo, reaccioné desde el inconsciente. Cuando yo incorporo nuevos programas, nuevos archivos, nueva información en mi computadora, yo pudiera entonces aprender a actuar. Y esto es igual que un músculo. Mientras más lo repito, mejor voy a responder hasta que se me hace automático. Sin embargo, yo solo puedo mirar atrás desde la aceptación. No puedo cambiar nada. Porque si yo cambio a mis papás, tal vez no fueran mis papás.
Tal vez si mi padre era un ángel y mi madre era la Virgen, yo no estaría aquí, no sería Lili, no sé qué sería. Yo estoy aquí por esos papás. Entonces la única cosa que sí está en mí hacer es aceptar y agradecer, porque la vida, esa fuerza de la vida que la percibimos al respirar y al inhalar y al exhalar, solo viene de algo mucho más grande. Y una vez que yo agradezco, entonces sí pudiera decir desde mi ser grande, desde mi Lili de 58 años, elijo, elijo. La esencia de la vida, dice Bert Hellinger, es ir siempre hacia adelante. Entonces los invito a cambiar la mirada. ¿Qué tal si este virus, COVID, como dice simpáticamente una niña, me dijo, nos estaría invitando a cerrar la boca para ya no agredir más, para ya no insultar más, para ya no emitir tantos juicios, para ya no dañar más con la boca? ¿Y qué tal si estos ojos que están descubiertos, que son los únicos que nosotros podemos ver, los podemos convertir en ojos de amor? Ojalá mirásemos más con los ojos del corazón. Esto es mirar con el corazón. Esto es mirarme con un amor de comprensión, de compasión, sobre todo de comprensión. Un amor compasivo es el amor que incluye al corazón y a la visión, con un amor de gratitud, con un amor de aceptación y decir, muy bien, llegué hasta aquí gracias a los padres que tengo, a la vida como ha venido dada. Y si estoy vivo es porque sí, porque he sido un éxito. ¿Y qué puedo hacer? Podría decirles, padres, gracias por darme la vida tal como me la dieron, la tomo, con todo lo que viví, con todas sus emociones, con todos sus archivos. Mírenme con buenos ojos si yo ahora los miro con un amor de comprensión y aprendo a dar lo que he recibido desde una nueva mirada.